Y ya estamos en contacto con el Premio Nobel Alternativo Raúl Montenegro. Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, Raúl, me llega esta semana de gente, de amigos que viven en Córdoba, que con su vista estaban observando que se estaban incendiando los cerros. Y como esto es algo que viene sucediendo desde hace tiempo, y da la impresión de que nunca está a mano la infraestructura para detenerlos, para que no, primero para que no se incendien y después por lo menos para apagarlos en tiempo y forma, te quería preguntar a vos, ¿por qué se siguen incendiando? Estamos en invierno, y si esto pensás que eso es intencional o no, si hay intereses económicos detrás, ¿y cuál es el papel del gobernador Juan Schiaretti en todo esto? Parece pintado. Mira, creo que hay que dividirlo en dos capítulos, ¿no? Por hablar del capítulo del año pasado y el capítulo que comienza acá, aclarando que Córdoba, bueno, una provincia típicamente monzónica, ¿no? Con lluvias concentradas en el verano, que es en donde hay en general menos probabilidad de incendio, y después una época de sequía en invierno que entra parte de la primavera, que es con la mayor probabilidad de incendio, ¿no? Digamos, eso es lo primero, lo grueso. Y decía dos partes, una del año pasado, porque el año pasado se quemaron más de 330.000 hectáreas, ¿no? Es una cantidad impresionante, a raíz de lo cual nosotros le hicimos una denuncia penal a Juan Schiaretti, porque en realidad había tratado de mostrar que se podía controlar los fuegos sin pedir auxilio, o sea, se demoró en pedir auxilio a la nación y a otras jurisdicciones. Entonces, como se demoró en ese pedido, nosotros consideramos que había habido una mala praxis, incluso una violación a los deberes funcionarios públicos. Entonces lo denunciamos penalmente. La acción esta prosigue, pero con un sector de la justicia muy cercano al gobernador, obviamente, ¿no? Pero por lo menos sigue vigente. Y este año, en realidad, lo que ha pasado es que, bueno, lo que decía al comienzo, estamos en un periodo seco, mucho material de combustible, pero el gobierno sigue sin entender cómo funciona ambientalmente la provincia. Lo más lógico, después de las 330.000 hectáreas quemadas, en donde la parte más dramática se vivió en septiembre del año pasado, deberían haber comenzado en el propio mes de octubre en todas las tareas de prevención para los incendios del año 2021, porque es muy difícil que no haya incendios, pero obviamente sí puede reducirse notablemente el impacto. Bueno, directamente no hubo preparación de la sociedad. Incluso el gobierno de Juan Schiaretti, quiero aclarar que Córdoba es una de las provincias ambientalmente peor administradas de Argentina, y realmente la gestión de Juan Schiaretti ha sido desastrosa. Decía que una de las cosas que se habían eliminado es que los cuarteles de bomberos voluntarios tenían como una misión adicional que era rentada por la provincia para manejar las torres de observación. Se eliminaron la tarea esa extra de torres de observación y se lo reemplazó por un supuesto sistema de monitoreo a distancia, que no hace falta decirles que ha fracasado completamente, y sí que realmente estuvo debidamente instalado. Entonces, ese me parece que es el prólogo fundamental. No hubo preparación de la sociedad, ni una revisión de estos elementos para aumentar todo lo que es la detección precoz de los fuegos, que en realidad es la parte clave, ¿no? Es decir, claro, ver las partes iniciales para poder concentrar las tareas de extinción justamente en esos lugares, ¿no? Y ustedes hicieron una charla hace 2 días, donde un tema que vos tratabas era la autopsia de la biodiversidad exterminada en Córdoba e indagatoria al principal acusado, Juan Schiaretti. ¿Cómo haces esta autopsia de la biodiversidad? Bueno, lo que marcamos, y me parece interesante porque es extensivo al resto de las provincias, incluso el enfoque nacional. Hay una suerte de falta de comprensión
de que en realidad no se trata solamente o de bosques o de arbustales o pastizales, sino que lo que hay en un país, como en cualquier país, es biodiversidad. O sea, para cualquier ambiente nativo, me refiero a los ambientes que vienen evolucionando como ambientes nativos en cualquier lugar, se encuentran desde virus, bacterias, hongos, hasta vertebrados, invertebrados, plantas verdes. O sea, son miles de especies que conforman lo que es la biodiversidad. Y lamentablemente no está claro este concepto de biodiversidad. O sea, incluso apenas tenemos una ley de bosque, que aparte no se cumple en todos lados, pero no tenemos mapas de biodiversidad. ¿Qué queremos decir con esto? De que esas miles de especies están, muchas han desaparecido localmente, pero no se está enfocando el problema de lo que existe como naturaleza en términos de la biodiversidad real, ni siquiera está evaluada. Insisto, no solamente que no hay un mapa de biodiversidad en Córdoba, sino que tampoco hay mapa de biodiversidad en Argentina. Entonces en la charla marcábamos un poco justamente lo que es biodiversidad, la necesidad de entender que son miles de especies, incluso ya explicamos cómo están organizadas y cómo gracias a esa biodiversidad se mantiene el funcionamiento de las cuencas hídricas, todos los recursos ambientales que necesitamos, todos los procesos de regeneración de suelo, incluso resistencia al cambio climático global. Y después de eso, después que explicamos un poco de esto, marcándolo como una ausencia, hicimos una síntesis de ejemplo de cómo muchos problemas ambientales en Córdoba son realmente extremos, y describimos la técnica que nosotros llamamos Schiaretti, en donde primero está el capricho del gobernador, después del capricho del gobernador se busca financiamiento, en el caso de la autovía, que es una obra faraónica que va a producir un enorme impacto ambiental. Después del capricho se busca financiamiento, que prácticamente se preobtuvo en el Banco CAF. Después de eso, el gobierno manda una ley de expropiación. Insisto, todo esto sin que haya habido estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Se aprueba la ley. Y después de eso, la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Córdoba lo que hace es, pasa a analizar un estudio de impacto ambiental, cuando ya lo que yo acabo de decir ya estaba listo, en marcha y aprobado, y después se convoca audiencia pública. En el caso ese, por ejemplo, de la autovía, más del 90% de los participantes no solamente mostraron lo mal hecho que estaba el estudio de impacto ambiental, sino que se manifestaron en contra. ¿Qué pasó después? La Secretaría de Ambiente, que es la que hace esta convocatoria para la audiencia pública, para que se analice el estudio de impacto, le dio la licencia ambiental. O sea, se le da la licencia ambiental después que ocurrieron el capricho del gobernador, directamente buscar financiamiento y hacer la ley de expropiación, ¿no? Entonces, en este momento, lo que se está preparando, por ejemplo, frente a ese ejemplo que nosotros damos, es toda la resistencia social para algo en donde se ha bastardeado la normativa. Yo redacté en su momento la ley 7343, que es la ley de ambiente de la provincia de Córdoba, que es el año 1985, pero se ha bastardeado totalmente, tanto esa ley como las modificaciones posteriores, porque para el gobierno las leyes no están para ser estrictamente cumplidas, sino para ver cómo se pueden adaptar las leyes a los caprichos del gobierno, ¿no? Entonces, eso fue un poco el sentido de la reunión, que ahora se está distribuyendo tanto por la versión que apareció por YouTube como la versión que se puede consultar por Drive. Pero eso que pasa en Córdoba, tanto en lo que tiene que ver con biodiversidad, como el tema de que los estados parecieran creer que ellos no necesitan hacer de evaluación de impacto ambiental. Insisto, no solamente un problema de Córdoba, se ve en otras provincias y también a nivel nacional, cuando por ejemplo avanzan con querer construir un reactor nuclear chino, un Wallong-1, en la zona, todo lo que es la zona de Atucha 1, Atucha 2, sin que siquiera haya estudio de impacto ambiental ni audiencia pública, ¿no? Me parece que eso es lo que podría un poco destacarse de
la reunión que dimos ahora el 18, y es esto de que aparentemente las evaluaciones de impacto ambiental corren para el resto de la sociedad, no para los gobiernos. Me detengo un minuto más en el tema político porque hay un fenómeno, por ejemplo, que en Mendoza, la ley en defensa del agua, la 7722, fue casi una ley, digamos, de tipo consensuada por todos y lógicamente que después del aire y el agua, digamos, serían como temas casi indiscutible. Sin embargo, sobreviene permanentemente los intentos por violentar esta ley, por ver cómo se facilita el fracking o la minería a cielo abierto. Es decir, y en eso da la impresión de que entre las dos partes de la mal llamada grieta, digamos, hay una suerte de coincidencia en ver realmente cómo lo económico se antepone a lo ambiental, o si se quiere lo financiero a lo ambiental, lo extractivo a lo ambiental. Y la pregunta es, en Córdoba, la otra parte de la famosa grieta, ¿da garantías en términos de ambientales o, en definitiva, son los que gobiernan Mendoza y van en la misma dirección y sentido? Bueno, recordemos que en el caso de Mendoza esa ley fue bajada y que gracias a la lucha de las propias comunidades tuvieron que reinstalarla, ¿no? O sea que eso, incluso creo que a nivel país no es algo que tiene demasiado antecedentes, ¿no? O sea que ante la torpeza del gobierno y creyendo que con solo tomar la decisión era suficiente, la gente hizo retroceder esa decisión y se restauró, ¿no es cierto?, la ley que estaba. Vos dijiste algo que me parece de una profundo ajuste a la realidad. En general se advierte que en lo que tiene que ver a la administración del ambiente, regulación de actividad de alto impacto ambiental, desde megaminería, agricultura industrial, hasta fracking, por ejemplo, como forma de obtención de gas y petróleo, o sea, por fracturación hidráulica, está claro que la prioridad pasa por el eje económico, y se lo trata y se compran grandes cantidades de pintura verde para tratar de mostrar que en realidad la megaminería va a ser sustentable cuando no puede ser sustentable por definición. Claro. Y lo mismo para la agricultura industrial o para el propio fracking. Entonces yo creo que indudablemente está bien que el país de pronto necesita dólares frescos para sus distintas situaciones de necesidad, pero no se puede utilizar esto como excusa. Y desde ese punto de vista el gobierno de Córdoba, pero tanto el gobierno de Córdoba como el área de ambiente que está Cabandí al frente, siguen con matices, ¿no? Creo que es difícil empagar la torpeza que tiene el área de ambiente de Juan Schiaretti y el propio Juan Schiaretti, que es una persona aparte muy limitada intelectualmente para enfrentar este tipo de problemas. Me temo que también se está dando a nivel nacional, ¿no? Es decir, se busca más pintura verde que asumir que la megaminería es inviable, insisto, megaminería, no estoy hablando de toda la minería, estoy hablando de la megaminería, es realmente inviable cuando se asocia a cuencas hídricas en un país en donde estamos viendo, por ejemplo, la situación, por ejemplo, del bajante del Paraná, o la posibilidad de que haya un fenómeno de niña extendida con menores precipitaciones, por ejemplo, ¿no? O sea que hablo tanto de zonas glaciares como de zonas en donde directamente las lluvias inciden en la formación de cuencas. Yo creo que no nos podemos permitir que haya semejante torpeza de gestión, insisto, Córdoba, Nación y muchas provincias, por lo cual insistíamos nosotros mucho, más que insistir era confirmar que la resistencia social, la lucha, que era la que permitió restablecer la ley que prohibía
el uso de sustancias tóxicas en minería allí en Mendoza, debía asumirse que la lucha y la resistencia pública es parte de la gestión ambiental. O sea, no es solamente un movimiento social, es parte de la gestión ambiental. ¿Y por qué? Porque es tan torpe la acción del Estado, de las gestiones actuales como gestiones pasadas, ¿no? Es tan torpe que aparentemente la única forma que esto puede de alguna forma frenarse es que la propia reacción popular a través de lucha, resistencia, siempre pacífica, respetando la ley, vaya modelando la gestión ambiental y no dejarla en manos de personas que confunden administración de la cuestión ambiental con medidas imperiales, ¿no? Sí, te hago la pregunta y al pasar vos lo dijiste. Hemos observado la bajante en el río Paraná con mucha preocupación, ¿no? Por parte de muchísima gente y seguramente es un tema que vamos a seguir conversando más adelante. Se da una suerte de combinación de efectos. Por un lado está algo que es natural, que podría ser este fenómeno de la Niña, que trae aparejado algún tipo de sequía, pero que son fenómenos que, bueno, más tarde o más temprano se compensan con el fenómeno del Niño, en fin, eso es parte de la naturaleza que está por fuera de nuestras posibilidades. Ahora, también se dice que el fabuloso desmonte que se ha dado en la zona de Brasil y de Paraguay está incidiendo en digamos, en esta sequía que se observa en el río Paraná. ¿Cómo estás leyendo eso? ¿Qué sabés? ¿Qué nos podrías decir? Mira, yo he visto la nota publicada por un señor Berseñasi que yo no conozco, en donde asociaba a toda la bajante del Paraná a temas de desmonte, etcétera, etcétera. Que realmente me pareció una nota muy desafortunada. Primero porque son sistemas muy complejos, que en eso coincido con vos, pero cuando nosotros tenemos desmonte, lo que más podemos esperar son crecientes, no bajantes. O claro, sea, escurrimiento rápido del agua. Yo tengo claro, si yo tengo obviamente un desmonte, por ejemplo en cuencas altas, que es en donde se fabrica el agua, yo voy a tener que en lugar de haber infiltración, liberación lenta, yo voy a tener escorrentía superficial, ¿no? Pero más allá de esto, me parece que debe colocarse esto en su real contexto. Primero que hay como suerte de megaciclos, el río Paraná es un ecosistema de nivel fluctuante, o sea, sube y baja, tiene ciclos anuales, ciclos plurianuales, en donde hay un valle de inundación que cuando se expande y después se reduce. Incluso es un sistema con humedales de una enorme complejidad, y ya hemos tenido una bajante excepcional hace 77 años, 1944, y esta otra puede ser igual o eventualmente puede llegar a ser incluso peor, pero en donde obviamente una de las causas primarias tiene que ver con los sistemas proveedores de agua dentro de la cuenca, y obviamente está asociado no solamente, por ejemplo, a fenómenos en cuencas altas o lo que se llaman las oscilaciones australes, ¿no? Donde está la niña, el niño, sino que obviamente tiene que ver con, insisto, mecanismos naturales, pero no atribuir en este caso en especial a cuestiones que hagamos hecho nosotros que sí modifican de otra vía. Es decir, por un lado yo tengo estos megaciclos a los cuales se agrega el cambio climático global, pero lo que sí debería tenerse en cuenta, y yo no veo que se analice demasiado, es que esta bajante, en donde asumamos que una parte importante tiene que ver con estos grandes ciclos de megasistemas, lo encuentra a la cuenca del Paraguay-Paraná en la peor situación ambiental y de biodiversidad de toda la historia. Eso me parece que es lo verdaderamente importante. Es decir, la biodiversidad de todo este ambiente ha sido violentamente alterada. Obviamente se ha emparedado en muchísimos lugares el río Paraná. Es decir, todo esto contribuye a que sea un sistema fuertemente deteriorado, y ese deterioro en este momento, para tener una idea a nivel de especies de peces, es uno de los cursos de agua con mayor cantidad de especies, ¿no? Toda la cuenca
ronda las 380 y en el caso del Paraná específicamente algo menos de 200 especies. Entonces el sistema tiene en este momento la peor de todas las alteraciones. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el fenómeno de bajante, que en principio obedecería por lo menos mayoritariamente a estos megaciclos, se da en el peor momento de organización ecológica de toda la zona del río propiamente dicho y de la zona de inundación. Y eso sí es muy grave, porque de pronto se está hablando de una hidrovía, que aparte siempre la palabra hidrovía me resulta particularmente absurda. Sí. Se habla de una hidrovía, se habla de una cantidad de cosas, pero pensemos que lo real es que la situación ecológica es la peor que ha tenido en toda su historia, en todo el sistema Paraguay-Paraná, con el agravante de que este sistema es un gran transportador de sedimentos, que esto sí está asociado con el desmanejo, ¿no es cierto?, de las partes de cuenca. Pensemos que debe estar entre 80 millones y 100 millones de toneladas por año de sedimentos finos, sobre todo sedimentos finos que transporta los cursos de agua, que vienen sobre todo del brazo Paraguay del sistema. Entonces, esto me parece que es lo importante. No se trata de hacer, insisto, como ese artículo que yo mencionaba, de simplificar las cosas, imaginarse que una represa y un desmonte produce todo el descalabro de uno de los ríos más grandes del mundo. Estamos hablando de prácticamente 19, 20 mil metros cúbicos por segundo. Para tener una idea, claro, el río Suquí en Córdoba, nosotros llamamos río porque somos un poquitito agrandados, ¿no? Pero el módulo, el caudal medio del río Suquí en Córdoba es de 9 metros cúbicos por segundo, que en sus momentos de creciente desastrosa, o sea que producen muchos daños, es 300. Acá estamos hablando de un curso que su módulo llega a tener 19.000, 20.000 metros cúbicos segundo. Entonces, yo creo que en esto hay que ser bastante prudente. Yo me inclino incluso por muchos análisis que se han hecho de especialistas en hidrología de la Universidad Nacional del Litoral, en donde acá obviamente hay una conjunción de factores, pero ojo, hay que ver esos factores adecuadamente, y no ponerse a hacer estas simplificaciones que terminan siendo muy peligrosas. Y no quiero olvidarme de decir algo más, de que cuando nosotros tenemos un periodo de bajante, obviamente no solamente se van destrozando todos los humedales vinculados a las épocas de expansión, a la época cuando el nivel fluctuante es más alto, sino que obviamente al disminuir la cantidad de agua y continuar en forma prácticamente a veces en aumento la descarga de contaminantes, también aumenta las concentraciones de contaminantes, claro, en estos cursos de agua, aunque tengan caudales muy grandes, ¿no? Entonces, son sistemas complejos. Yo creo que todos los análisis simplificados terminan siendo peligrosos porque bastardean situaciones que realmente son intolerables, como es un exceso de represado o los excesos de desmontes o los incendios, ¿no es cierto? Pero creo que de todas formas el peor problema al final del día es que la cuenca en su conjunto, independientemente del módulo de agua que transporte, tiene la peor situación de biodiversidad de toda su historia. Bueno, con las preocupaciones, pero también con la sabiduría de siempre, te agradecemos muchísimo, Raúl, y hasta pronto. No, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, hemos hablado con Raúl Montenegro, ustedes lo han escuchado, realmente qué lindo, ¿no? Es hablar con gente que sabe de estos temas.